Bienvenidos, amigos, a otra edición de Actualización Económica, un programa semanal dedicado a las dimensiones económicas de nuestras vidas y las de nuestros hijos. Soy su anfitrión, Richard Wolff. Quiero comenzar hoy con un anuncio muy breve. Quiero pedirles que le den me gusta, que se suscriban y que compartan este video y otros que producimos como este. Nos ayuda a ampliar nuestro alcance mucho más allá de lo que podríamos hacer solos. Ustedes son, en efecto, socios con nosotros, y les pedimos que hagan uso de lo que estamos produciendo. Nuestro programa de hoy involucra una serie de temas actuales importantes: la deuda de tarjetas de crédito, la crisis de Venezuela, la desintegración de la comunidad MAGA bajo el señor Trump, y luego una entrevista con Gio Maher, un especialista en Venezuela y un profesor estadounidense que ha enseñado y trabajado en Venezuela y conoce de primera mano lo que está pasando allí y lo que probablemente significará el secuestro del señor Maduro. Así que un buen programa, creo. Saltemos directamente. Una estadística que me llamó la atención esta última semana y que quiero compartir con ustedes es la siguiente: de los 1,21 billones de dólares en deuda de tarjetas de crédito que ahora llevan los estadounidenses, el 73%, es decir, 3/4 de la deuda que ahora está en los libros, se utiliza para gastos cotidianos. En otras palabras, los estadísticos revisaron y trataron de separar el uso de su tarjeta de crédito para comida, para comestibles, para eventos diarios, de las compras mayores. Deshágase de las compras mayores. ¿Cuál es el uso de las tarjetas de crédito para gastos literalmente día a día? Comida, ropa, refugio y demás. 73%. ¡Wow! Mucho más de lo que la mayoría de la gente, incluidos los expertos, habían pensado. Y ahora, permítanme tratar de asegurarme de que todos entendamos lo que eso significa. Supuestamente, estamos viviendo una crisis de asequibilidad, una palabra larga y divertida para usar cuando hay demasiado mes al final del dinero. Pero aquí hay un hecho para tener en cuenta. Usar su tarjeta de crédito para compras diarias hace que esas compras sean mucho más caras que si pagara en efectivo. ¿Son conscientes de que la tasa de interés promedio en una tarjeta de crédito utilizada en los Estados Unidos en este momento es superior al 22% anual? Es una de las deudas más caras que posiblemente puedan tener. Es mucho mayor que lo que pagan en su hipoteca, lo que pagan en su auto, y así sucesivamente. Es un artículo muy caro. Significa, por supuesto, que están teniendo problemas de asequibilidad, porque todo lo que compran, ya a precios inflados, les cuesta otro 22%, porque están llevando la deuda para pagar usando su tarjeta de crédito. Es un problema serio y vamos a volver a él cuando vean la forma ineficaz en que el señor Trump propone fingir que está lidiando con ello. Mi segunda actualización de hoy tiene que ver con Venezuela. Sí, todos estamos familiarizados con el secuestro de su presidente. Eso fue una especie de política hecha para la televisión. No hubo invasión por parte de los Estados Unidos, no porque no fuera necesaria. Eso está por verse. No hubo invasión porque es demasiado peligroso para los Estados Unidos empantanarse en un país que tiene decenas de millones de personas, muchas de las cuales verían una invasión estadounidense como lo que es, y estarían luchando contra ella enormemente en los bosques, en las selvas, en las montañas de Venezuela durante años. Sería un error tan desastroso como invadir Irak o invadir Afganistán. Lo último que el señor Trump quiere es otro de esos. Por eso no hubo invasión. Por eso es solo un secuestro de un presidente y su esposa hecho para la televisión. Notable. Ahora, ¿qué pasará en Venezuela? No lo sabemos, y el señor Trump tampoco lo sabe.
¿A quién le venderá el petróleo de Venezuela? ¿Quién lo comprará? ¿No se lo venderá a los chinos que lo han estado comprando? Los chinos tomarán represalias. Cada vez que le haces algo a los chinos, ellos saben cómo tomar represalias y tienen la fuerza económica y política para hacerlo. No está del todo claro qué logra esto aparte del aspecto televisivo de todo ello. Política muy peligrosa, decisión muy peligrosa. Una alerta para cada gobierno que a los Estados Unidos no le guste de lo que los Estados Unidos está preparado para hacer, y pueden estar seguros de que cada gobierno que piense que podría estar en tal situación en el futuro previsible estará trabajando con cada otro gobierno preocupado por ello y con los rusos y los chinos, que son los aliados naturales de tales personas. Este es un tipo de política desesperada, cuyos riesgos estaremos hablando durante años. La actualización más importante que quiero traerles, sin embargo, se tiene que ver con la desintegración de la coalición MAGA. Republicanos y demócratas son coaliciones. Los republicanos tienen a los donantes, la clase empleadora en América que les da el dinero, la mayor parte del dinero año tras año. Y su trabajo para los republicanos es tomar el dinero dado por las grandes empresas y usarlo para cultivar a las comunidades cuyos votos necesitan. Ya saben, los cristianos evangélicos, la gente que ama las armas, la gente que odia los abortos, la gente que odia a los inmigrantes, los supremacistas blancos. Lo sabemos, realmente lo sabemos. Los demócratas no son tan diferentes. Toman dinero de los donantes de grandes empresas también, pero lo usan para cultivar a un grupo diferente de votantes, mujeres más que hombres, no blancos más que blancos, gente de clase trabajadora más que otros. Y ese es el juego. Recaudas de las grandes empresas y luego compras los votos de las masas. Pero lo que eso significa es que tienes que mantener una coalición. Puedes cuidar a los grandes donantes, lo cual tienes que hacer, de lo contrario, no te darán el dinero. Y luego tienes que hacer algo por la masa de gente, o no te darán los votos. Así es como funciona el sistema. Para los republicanos, esto es lo que ha significado. Seamos muy claros. La primera prioridad del señor Trump en su primera presidencia fue recortar impuestos a las corporaciones y a los ricos, lo cual logró pasando esos proyectos de ley en diciembre de 2017. La prioridad número 1 de la segunda presidencia del señor Trump fue lo que él llama el gran y hermoso proyecto de ley de impuestos, aprobado el año pasado. Él está cuidando a los donantes primero porque son su primera prioridad. Luego, toma el dinero y lo usa para mantener al resto de su coalición, la masa de votantes que están interesados y receptivos a los republicanos, felices. Eso es lo que se está desmoronando para el señor Trump, porque la masa de gente le dijo en las elecciones del año pasado lo que tienen en mente: asequibilidad. Necesitamos ayuda. No podemos permitirnos las vidas que nos prometieron. El sueño americano, como dijo George Carlin, lo llamamos así porque tienes que estar dormido para creerlo. Ya no está disponible. Hagan algo. Así que el señor Trump se dio cuenta de que tiene que hacer algo para mantener la coalición unida. Así que hizo una serie de propuestas en semanas recientes, porque se está desesperando. Ve la escritura en la pared, todas las elecciones de medio término que vienen a finales de este año. Entonces, ¿qué hizo? Vamos rápidamente a repasarlo. Quiere proponer un límite del 10% en las tasas de interés. Recuerden que antes les dije que las tasas de interés promedio en tarjetas de crédito son del 22,5% o algo así. Él quiere quitarle más de la mitad de eso a los grandes bancos que están ganando dinero, prestándonos al 22 y tantos por ciento. Está agarrando el petróleo de Venezuela con la esperanza de abaratar el petróleo. Está diciéndole al gobierno que compre más hipotecas para bajar la tasa de interés que tienes que pagar por una hipoteca
para que más gente pueda pagar una casa. Está bloqueando a las grandes corporaciones de invertir en la compra de grandes números de casas unifamiliares, lo cual han estado haciendo en números récord en años recientes. Y luego está el gran ataque contra el señor Powell en la Reserva Federal, porque está enojado de que el señor Powell no haya recortado las tasas de interés. Cada una de esas cosas es un intento de apaciguar a la masa de votantes, de parecer al menos estar haciendo cosas. Muchas de estas cosas no podrá lograrlas, y vaya que las grandes empresas le han hecho saber cuán disgustadas están. Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan Chase, el señor Moynihan en Bank of America. Oh no, no recortas las tasas de interés en tarjetas de crédito. Y cómo lo amenazan si lo hace. Y ves la cara fea de las grandes empresas cuando tocas su dinero. Si lo haces, responderemos quitando las tarjetas de crédito a las personas de ingresos medios y bajos porque son demasiado riesgosas. Si no podemos cobrarles de más, cobrarles el 22%, si no les daremos una tarjeta en absoluto, y te culparán a ti, señor Trump, te culparán a ti. No podían pagar el interés de la tarjeta de crédito, pero ahora sin la tarjeta no pueden pagar nada de todos modos. Estoy muy orgulloso y contento de traer a nuestros micrófonos y a nuestras cámaras a Gio Maher. Él es un escritor, un educador comunitario y un coordinador de la Escuela del Movimiento Webb Du Bois para la Abolición y Reconstrucción en Filadelfia. Ha enseñado previamente en la Universidad de Pensilvania, Vassar College, la prisión estatal de San Quintín y la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas, Venezuela. Es el autor de 5 libros, incluyendo Creamos a Chávez, Construyendo la Comuna y Un Mundo sin Policía. Así que, permíteme comenzar agradeciéndote, Gio, por unirte a nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Venezuela, como sabes, y como mi audiencia sabe, está en todas partes todo el tiempo en los titulares ahora, como lo ha estado desde que el señor Trump arregló el espectáculo hecho para la televisión de secuestrar al señor Maduro. Así que quiero comenzar preguntándote, ¿cómo impactó toda la historia de Maduro, si te parece, en Venezuela? Me refiero, por supuesto, a su secuestro y traslado a Nueva York, y estoy interesado en cómo afecta la vida interna de Venezuela, la política, la economía. Danos una idea de lo que esto significa primero y ante todo para la gente de allá. Bueno, primero y ante todo, creo que los venezolanos quedaron en shock. Fue un evento increíblemente impactante, aunque de alguna manera fue telegrafiado durante meses. No creo que nadie esperara que ocurriera exactamente de la manera en que lo hizo. Y la gente quedó muy impactada por eso. Y la respuesta ha sido, por supuesto, por un lado, llorar este tipo de secuestro del presidente, de la primera dama, unirse en una especie de unidad para llorar a los caídos. Porque no hablamos mucho del hecho de que más de 100 personas fueron asesinadas, de hecho masacradas, incluyendo soldados y guardaespaldas cubanos, en el curso de este ataque, el cual se nos presenta como una especie de ataque sin sangre. Y la gente está, por supuesto, muy unificada contra esta intervención estadounidense. Eso no significa, ya sabes, que todos estuvieran emocionados con el gobierno y ciertamente no emocionados con la crisis económica de una década que se ha estado desarrollando. Pero la realidad es que tenemos una situación en la que Venezuela ha estado bajo sanciones brutales durante una década y media casi, y la gente ha estado sufriendo tremendamente como resultado de esas sanciones. La economía mejoró hace unos años como resultado de algunos de los cambios que Nicolás Maduro y otros estaban tomando a nivel gubernamental para eludir las sanciones, para asegurarse de que la gente estuviera recibiendo suficiente para comer, para estabilizar un poco la economía. Y la preocupación ahora, por supuesto, es que este ataque y las amenazas que se están ejerciendo contra Venezuela lleven a, ya sabes, otro proceso de colapso económico,
Es interesante porque tu historia casi voltea al revés el intento que se ha hecho durante la última década de culpar las dificultades de Venezuela al socialismo atribuido a los líderes, como si los Estados Unidos y las sanciones no estuvieran allí o fueran meros espectadores de la historia de alguien más, en lugar de un jugador en el proceso. Es notable. Existe una conexión de algún tipo entre el ataque del señor Trump al señor Maduro por un lado, y en Argentina, la declaración de Milei de que quiere organizar una campaña o cruzada latinoamericana, creo que pudo haber dicho, contra el socialismo. ¿Cuál es el vínculo allí, si lo hay? Sí, esto es ciertamente un proyecto hemisférico. De hecho, es un proyecto global. Trump, por supuesto, ha estado cultivando alianzas con los elementos más a la derecha de la escena global, ya sea Modi en India o la antigua presidencia de Bolsonaro en Brasil. Trump ha tenido un largo proyecto de fragmentar a la izquierda latinoamericana, y eso, por supuesto, va directamente en contra del proyecto del gobierno venezolano, de lo que se conoce como bolivarianismo. Construir alianzas a través de la región, construir la autonomía y la soberanía de los países latinoamericanos en el modelo de Simón Bolívar, pero en la actualidad. Unificarse para prevenir la intervención del FMI y el Banco Mundial para bloquear la intervención de precisamente este tipo de ataque del imperialismo estadounidense. Y Trump ha visto eso, por supuesto, como una barrera para sus propias aspiraciones regionales. Y todo lo que está haciendo ahora, y precisamente como dijiste, el carácter hecho para la televisión de este ataque tiene todo que ver con lo que él incluso llama proyección. La idea es proyectar una imagen de poder y luego tratar de usar eso para crear una realidad de poder en las secuelas. Así que significa apuntalar gobiernos de derecha en toda la región, debilitar a la izquierda y luego llevar a cabo estos ataques espectaculares. Y luego darse la vuelta como vemos que ha hecho, para amenazar a México, para amenazar a Colombia. Todo lo cual está destinado a intimidar a la izquierda en la región para defender a la derecha. Y por supuesto, esto va de la mano con los ataques que está desatando en casa, en Minneapolis y en otros lugares. Así que déjame hacerte la pregunta, que sé que está en la mente, literalmente de millones de personas, y seré directo. ¿Funcionará? ¿Cuál es tu evaluación de las posibilidades de que el señor Trump logre los tipos de objetivos que acabas de describir, haciendo cosas como lo que hizo en Venezuela? Sí, quiero decir, por supuesto, está usando amenazas. Lo vemos con los aranceles también, ¿verdad? Está usando la amenaza de los aranceles como una táctica de negociación. Y en cierto nivel, por supuesto, funciona. En otro nivel, podrías verlo como increíblemente riesgoso. En el contexto venezolano, lo que es riesgoso es el hecho de que el propio objetivo declarado de Trump es gobernar Venezuela, cuando sabemos perfectamente bien que no puede hacer eso. Incluso el llamado ataque de segunda ola que estaba amenazando sobre Venezuela habría sido una situación muy diferente a esta operación de agarrar y correr que llevó a cabo en un par de horas. Así que, aunque pueda parecer que el gobierno de Estados Unidos es todopoderoso en la región, la capacidad real para hacer las cosas que afirma hacer es muy limitada. Y es precisamente por esto que, y para sorpresa de muchos, inmediatamente se alejó de las fuerzas de oposición de derecha de Venezuela en el exilio y se volvió directamente hacia el gobierno venezolano, porque sabe que el gobierno venezolano es la única fuerza capaz de gobernar. Sabe por su propia inteligencia que el pueblo venezolano no permitirá una ocupación estadounidense. Y así, si quiere acceso a estos recursos, si quiere bloquear el acceso chino y ruso al petróleo venezolano y a los minerales de tierras raras, por ejemplo, necesita hacerlo a través del gobierno venezolano. ¿Es eso porque es, para usar tu lenguaje, el único gobierno concebible del lugar? ¿O, lo cual es ligeramente diferente, fueron Chávez y o Maduro capaces de desarrollar en el terreno una organización entre los pobres, las personas que más se beneficiaron de lo que intentaban hacer,
¿Han estado lo suficientemente organizados como para limitar lo que el gobierno estadounidense puede hacer de la manera que sugeriste? ¿Hacen imposible simplemente llegar allí, tomar el control y dirigirlo de la manera que podrías haber imaginado de periodos anteriores de dominio estadounidense en América Latina? Sí, creo que todo esto es parte de la ecuación, ¿verdad? El proyecto chavista, que primero y ante todo fue un proyecto para el empoderamiento de millones y millones de venezolanos que habían sido previamente excluidos de la estructura de poder política, económica y racial. Este fue un proyecto para la elevación de millones, para que la gente participara de una manera protagónica en la vida política del país, invitándolos a la política, a participar, a tomar su propia realidad cotidiana en sus propias manos. Y en esto fue increíblemente poderoso. En el curso de hacer eso, transformó el marco hegemónico del país. Es decir, todos creen en la soberanía nacional. Todos creen que el Estado y los recursos naturales deben dedicarse al beneficio del pueblo. Esa es una transformación de la comprensión de todos de esa realidad. Y en el curso de hacer eso, ya sabes, como mencionas, el chavismo organizó y movilizó a cientos de miles, si no millones de personas, en instituciones de democracia de base en todo el país, en lo que se llaman comunas para la producción socialista y en toda una gama de organizaciones políticas. Ahora, la crisis económica ha cobrado un precio enorme en esa capacidad organizada, pero no borras la conciencia de un pueblo de la noche a la mañana. Todavía está ahí. Persiste y proporciona una columna vertebral para cualquier tipo de lucha, especialmente, como dije, contra las tropas invasoras, contra la ocupación de los campos petroleros y contra cualquier intento de robar a los venezolanos de ese petróleo. Porque sabemos que la llamada solución de Irak no paga beneficios al pueblo, ¿verdad? En otras palabras, sino invitar a empresas privadas a invertir miles de millones con la promesa de que serán ellas las que cosecharán los beneficios de ese dinero. Eso significa que el pueblo venezolano quedaría fuera por completo. Y no creo que eso sea algo que esperarían. ¿Cómo afecta todo esto a China? En otras palabras, si he entendido esto correctamente, China hizo inversiones bastante extensas en Venezuela durante los últimos periodos de Chávez y Maduro. ¿Lo están dando por perdido? ¿Están asumiendo que se ha ido? ¿O el futuro de Venezuela incluirá a China con o sin los Estados Unidos? Quiero decir, creo que esa es la pregunta del millón de dólares. China ciertamente se benefició de su relación con Venezuela. Acceso al petróleo, pero también al acero, a minerales de tierras raras de nuevo. Y esto fue en términos razonablemente buenos, ¿verdad? Venezuela también se benefició. Estas eran las mejores relaciones que podía estar construyendo, especialmente bajo la presión de las sanciones. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto China arriesgará el cuello para mantener esta relación? Y si el gobierno venezolano, atrapado entre los dos en esta situación del presidente, podrá mantener esa relación, o si la condición fundamental que Trump exigirá será cortar directamente con China. Ahora Trump, por supuesto, está regresando a este marco de la doctrina Monroe. Lo está haciendo porque, de alguna manera, tiene que hacer el trabajo muy difícil de convencer a su base más radical de que es antiguerra y antiintervención, mientras interviene. Y lo está haciendo expandiendo esencialmente lo que significa la soberanía de Estados Unidos a todo el hemisferio. Está bien intervenir en América Latina porque eso es esencialmente una extensión de los Estados Unidos. Ahora, si China aceptará eso como el nuevo status quo, si dirigirá sus esfuerzos y aprovechará la situación para dirigir sus esfuerzos a otras partes del mundo, y ciertamente aceptar este nuevo reparto, creo que está por verse. ¿Cuál es tu suposición? Creo que los chinos tienen todo el interés en mantener no solo el acceso a estos recursos, sino también cultivar una solidaridad del tercer mundo entre los países de izquierda. Y ver eso desmoronarse ciertamente va a ser un desafío. Al mismo tiempo, creo que parte de lo arriesgado, uno de los elementos más riesgosos de la forma en que Trump hace política, es que su flagrancia socava las formas más sutiles de poder blando que los Estados Unidos han pasado décadas desarrollando. Cuando desmantela la ayuda de Estados Unidos,
desmantela lo que es esencialmente un programa de contrainsurgencia de Estados Unidos, que se ha desplegado en todo el mundo. Cuando desmantela sistemas y estructuras de ayuda, esencialmente socava la capacidad de cualquier país para tomar a los Estados Unidos en serio como socio en el desarrollo. Y así creo que a largo plazo está jugando un juego muy arriesgado, y apostando al hecho de que, a través del puro despliegue de poder, este imperio estadounidense desmoronado y enfermo puede ser apuntalado al menos por el momento. Ciertamente me parece, como observador, desesperado. Parecen el tipo de acciones desesperadas que tomas cuando has decidido que no tienes mucho que perder y por lo tanto vas y haces cosas que no habrías hecho o necesariamente pensado antes, incluyendo la teatralidad. Me recuerda que Israel hace mucho de este tipo de teatralidad también. La noción de decapitación, de que puedes resolver tu problema matando a una docena de personas en las oficinas correctas en el momento correcto. Es una forma extraordinaria de pensar sobre la política en términos de lo que está sucediendo. Vivimos en un momento donde las cosas son, por supuesto, muy graves, ¿verdad? Y lo que estamos viendo a nuestro alrededor es muy devastador. Pero creo que tienes toda la razón en que es importante para nosotros leer en todas estas acciones de la administración Trump síntomas de una debilidad, síntomas de un miedo y el conocimiento muy honesto de que los Estados Unidos han estado en declive, su poder ha estado en declive, y la base de extrema derecha que Trump está tratando de apuntalar dentro de los Estados Unidos está exigiendo este tipo de proyección imaginaria como una forma de justificar su propia existencia. Sí, sí, y una señal histórica de ello es Minneapolis, como mencionaste antes. El Consejo Laboral Central de la AFL-CIO respaldó formalmente el viernes pasado una huelga general en esa ciudad y áreas circundantes en oposición al programa ICE del gobierno. Me refiero a estos tipos de confrontaciones entre la intervención militar doméstica en una sociedad por su propio gobierno y una oposición masiva del pueblo. ¡Wow! Estás hablando de cosas que se han salido mucho de control. Desearía que tuviéramos más tiempo, Gio, pero aprecio enormemente que compartas con nosotros tus ideas, el trabajo que has hecho en Venezuela y desde entonces. Así que gracias en nombre de toda nuestra gente. Y a mi audiencia les digo que espero que hayan aprendido tanto como yo, y como siempre, espero hablar con ustedes de nuevo la próxima semana.